La clase del día de hoy se llama ¿Cómo recuperar mi pasión por Dios? Y va a ser como la segunda parte de la clase que vimos la semana pasada. Entonces, si le parece, vaya conmigo por favor a su Biblia en Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bueno, le voy a confesar una cosa. Cuando hace 2 meses más o menos, o 2 meses y medio, que Manuel nos entregó las clases que íbamos a tener, cuando yo leí el título de esta clase, que en realidad no se llama cómo recuperar, se llama cómo restaurar, nada más de que hay un pequeño error. Cuando yo leí la clase dije, bueno, esa clase yo creo que le va a servir mucho a alguien que haya estado acercado a Dios, que haya conocido al Señor y se haya alejado. Y cuando la empecé a estudiar, encontré a la primera persona que le iba a servir, y esa fue a mí. Entonces, espero que también esta clase abre a su corazón. ¿Cuál es nuestra verdad central? Bueno, el Señor desea que cada creyente avive su devoción por Él, buscándole con todo el corazón y encontrando en su presencia la fuente de vida y propósito. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vamos a conocer aquí las estrategias que tiene la Biblia para renovar nuestra devoción por el Señor. Vamos a valorar una vida llena de la presencia de Dios y también vamos a ser motivados para poder avivar nuestra relación con el Señor. ¿Qué significa avivar? Avivar significa hacer algo más vivo, encender de nuevo, hacer algo que sea más intenso, pero esto no se hace por sí solo. Necesitamos ser intencionales. Nosotros necesitamos estar dispuestos a hacer algo para poder avivar ese fuego. Necesitamos una acción intencional entonces para poder lograr el objetivo de avivar el fuego del Señor. Y es que la vida cristiana, mi hermano, es un constante cambio. No podemos conformarnos con conocer al Señor y ya, es todo. Necesitamos tener más de su presencia todos los días. Necesitamos ahondar más, necesitamos intimar más con el Señor. Y eso es a lo que nos está llevando esto. O sea, necesitamos avivar esa llama, ese primer amor que teníamos cuando recién lo conocimos. Cuando el Señor nos está confrontando, así como lo está haciendo a la iglesia, con la iglesia de los Efesios, y como le digo, como lo hizo conmigo, creo que no nos está confrontando para castigarnos, sino para llevarnos a su misericordia. Aquí también es una como llamada de atención para salir de nuestra zona tan cómoda que tenemos y para buscar aquello que se había perdido, para reavivar aquello que en alguna ocasión se tuvo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, ahí mismo en el pasaje que leímos nos va a dar la respuesta y nos va a decir cómo es que nosotros podemos avivar esa llama del fuego para tener más pasión por el Señor.
Y el primer paso va a ser recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, ahí en el pasaje que leímos, en Apocalipsis, específicamente en el versículo 5, nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Aquí la primera cosa que tenemos que hacer es recordar. Recordar, ¿por qué? Porque con el paso del tiempo, con todas las ocupaciones que tenemos, con toda nuestra vida llena de afanes, a lo mejor esto se empieza a hacer un tipo de rutina, empieza a menguar la comunión con el Señor. A lo mejor esas horas intensas de oraciones que teníamos al inicio, esa felicidad, esa rostro radiante, todo eso se empieza a perder con el paso del tiempo porque nos acostumbramos, porque nos llenamos de afanes. Entonces aquí es lo que le está diciendo el Señor también a la iglesia de los Efesios. Recuerda cómo fue al principio. Recuerda cómo fue al inicio de nuestra relación, cuando recién me conociste. Y aquí nos está diciendo, hay que comparar cuando comenzábamos nuestra relación con Dios y cómo estamos ahorita. Aquí es importante notar una cosa. El versículo nos dice, recuerda, quiere decir que está en un imperativo. Sí sabemos que es un imperativo, ¿verdad? Un imperativo es una orden, pero es un imperativo que está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tiene que ser una acción continua, que debemos de recordar constantemente. Esto debe de convertirse en un hábito espiritual para nosotros. Debe de convertirse en algo que tenemos que hacer con constancia. Y luego viene otra partecita ahí enseguida del versículo. Dice, recuerda, y luego le dice, ¿de dónde has caído? Aquí está haciendo el señalamiento de de algo que se ha perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Bueno, en este caso estamos asumiendo que quizás se perdió el gozo, se perdió la sensibilidad al pecado, que quizás se perdió la prontitud para obedecer lo que el Señor estaba mandando. Y esa misma imperativo también aparece, lo vamos a encontrar otras dos veces, también aparece en Hebreos 10:32, donde dice recordad los días pasados, y en Apocalipsis 3:3 dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces recordar es una disciplina que nos va a reencender la devoción al Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, aquí nos habla que debemos de recordar principalmente tres cosas. El evangelio que nos alcanzó. Porque recordemos, mi hermano, antes de que el Señor llegara a nuestra vida, nosotros estábamos en un lodazal. Nosotros estábamos llenos de pecado, llenos de impurezas. Y el Señor nos rescata, nos saca de ahí, nos limpia y nos da una vida nueva. Entonces, esa es la primera cosa que tiene que recordar. ¿De dónde es que le sacó el Señor? ¿Y en dónde lo tiene ahora? La segunda cosa son las primeras obras. ¿Y aquí? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, aquellas obras que hacíamos cuando recién lo conocíamos. Le decía, no sé, esa hambre por aprender más de su palabra, sumergirnos en la Biblia, aprender más de Él, estar horas platicando con Él en oraciones, y si no en oraciones, durante toda nuestra jornada, estar constantemente con Él en comunicación. Todas las oraciones que nos contestó, todos los beneficios que tuvimos de Él. Esa es otra de las cosas que tenemos también que recordar, todos los beneficios que el Señor nos ha otorgado, todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y ahí dice en el Salmo 103:2, no olvides ninguno de sus beneficios. Así que hagamos memoria de todas las veces
que el Señor ha estado detrás de nosotros respaldándonos. Todas las veces que usted le pidió algo, que lo llevó en oración al Señor y que el Señor le respondió afirmativamente o negativamente, pero que obtuvo una respuesta del Señor. Todas las puertas que se le abrieron, todas las puertas que se cerraron para su propio beneficio. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que estar recordando constantemente para poder avivar nuestra llama con el Señor. Y luego, ¿cómo podemos también avivar la pasión? Bueno, una cosa bien importante. Esa no es la misma. Ajá. Una cosa muy importante aquí. No está el slide ese, pero bueno, se los voy a comentar. Es que cuando recordamos el antes y el después, entonces yo creo que podemos ver una distancia. Podemos ver cómo éramos antes, cómo somos ahora, y entonces podemos ver que ha habido un cambio importante en nuestra vida, que algo ha hecho el Señor importante en nuestra vida. Pero esa misma diferencia nos está marcando también una tibieza en nuestro corazón. Podemos recordar cómo éramos antes de que el Señor nos alcanzara, y luego cuando el Señor nos alcanzó, y luego cómo estamos ahora. Y va a haber un cambio hacia arriba y luego va a haber un cambio hacia abajo. El cambio ese hacia abajo es lo que va a reflejar la tibieza de nuestro corazón, que era lo que le decía ahorita, porque nos dejamos consumir por nuestras rutinas, nos dejamos consumir por nuestros afanes, y entonces empezamos a descuidar la relación con el Señor. Y esto nos va a llevar a reordenar nuestros afectos, porque entonces vamos a entender todo lo que hemos perdido, y esa misma gratitud va a encender el amor y va a hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra manera de hacer las cosas como las estamos haciendo, pero a la vez esto va a producir esperanza. Y eso vamos a poder entender, bueno, ya el Señor me sacó una vez de donde estaba y me llevó a un punto alto, a un punto que estaba muy cerca de con Él, y ahora otra vez estoy acá. Bueno, si el Señor lo hizo una vez, el Señor lo puede hacer otra vez, como nos dice el Salmo 77, 11, 2. Si Dios lo hizo antes, Él puede hacerlo otra vez. Y esto, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a llevar a una acción correcta, como nos dice en Apocalipsis 2:5. Recordar va a preparar el camino y el corazón para arrepentirse, y entonces poder regresar a las primeras obras. Ahora sí, sigue este slide. El recuerdo entonces nos va a llevar a valorar lo que hemos perdido. Cuando habla de recordar, no solamente se trata de un ejercicio de memoria. Aquí el propósito es que cuando lo hagamos, eso nos lleve a valorar lo que ya no tenemos, qué es lo que hemos perdido, esa comunión con el Señor, esa intimidad con el Señor. Eso es lo que vamos a tener que recordar, la intimidad que teníamos con el Señor antes y que ya no tenemos ahorita. Y eso nos debe de servir de motivación para entonces intentar recuperar lo que hemos perdido. Y entonces esto también nos va a llevar a tomar las acciones necesarias para poder volver a hacer las cosas que hacíamos antes. En la Nueva Traducción Viviente dice, mira hasta dónde has caído. Y aquí hace un énfasis para que se den cuenta en la condición en la que están actualmente. Y al ser entonces así comparados, hacer esa comparación, se puede reconocer la necesidad de que hay cosas que debemos de cambiar. ¿Cuánto tiempo pasábamos antes? ¿Cuánto tiempo paso ahora? ¿Cuánto tiempo leo la Biblia? ¿Cuánto tiempo oro? ¿Cuánto tiempo lo hago ahora? Todas esas diferencias nos van a mostrar dónde son las áreas en las que nosotros tenemos que cambiar. Y no estoy hablando de que porque pasemos 3 horas leyendo la Biblia va a significar que estamos haciendo algo diferente o algo bueno. Porque tenemos que entender que a lo mejor tiene que ser algo que en realidad nos nutra. Tenemos que alimentarnos de la manera adecuada. Tiene que ser un tiempo de calidad el que le vamos a ofrecer al Señor. Ahí en la parábola del hijo pródigo,
si la recuerda, el primer paso, cuando el hijo está lejos, el primer paso que tuvo que tener fue volver en sí y luego recordar todo lo que tenía en la casa de su padre. Cuando recuerda a él todo lo que tenía en la casa de su padre, entonces puede ver la diferencia de la condición que está teniendo ahora. ¿Me pasas mi abanico, por favor? Y eso pues lo lleva a salir de su actual condición. Y entonces le voy a leer ese pedacito que dice en Lucas 15 del 17 al 18. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, gracias, tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Ay, disculpen, pero es que sudo bastante, hermanos, Entonces, aquí tenemos que ver que primero que nada tenemos que recordar cómo era nuestra relación antes, cómo es nuestra relación ahora. Y entonces, basados en eso, es que podemos ver cuáles son las áreas en las que nosotros tenemos que cambiar, cuáles son las áreas que tengo que mover para poder regresar a lo que tenía antes con el Señor. Entonces, ese es el primer paso. Ese es el primer paso nada más, recordar todo lo que teníamos antes, recordar de dónde nos sacó el Señor, recordar todas sus obras, recordar todos sus beneficios, y entonces eso nos va a llevar a valorar todo lo que hemos perdido. Y luego después de ahí, esas son dos preguntas que se las dejo de tarea ahí, usted analícese, usted revísese y pues autoevalúese, ¿verdad? Dice, ¿qué rasgos describen tu primer amor por Cristo? ¿Y qué beneficios has olvidado que hoy deberías de agradecer? Bueno, usted analícelo, medítelo y pues ahí que sea entre el Señor y usted, ¿verdad? Luego el segundo paso. ¿Qué va a ser el segundo paso? Arrepentirse. ¿Pero qué es arrepentirse? Arrepentirse es llorar y llorar y llorar. ¿Es sentir remordimiento? ¿Es sentir culpa? No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse aquí nos habla de algo más profundo. El arrepentimiento bíblico del que nos está hablando de una metanoia. ¿Qué quiere decir una metanoia? Metanoia significa que tenemos que tener un cambio de mente, que tenemos que tener un cambio de corazón, pero esto a la vez nos va a llevar a tener un cambio de dirección. No nada más es llorar y decir, es que hice mal las cosas. Ajá, sí, está bien, que bueno, te sientes a la mejor culpable, tienes remordimientos, pero realmente sientes la necesidad de cambiar, realmente tu mente está dispuesta a cambiar, realmente tu corazón está dispuesto, a cambiar y tener otra dirección. Bueno, pues eso es de lo que nos habla la metanoia. Cuando se reconoce el pecado, que tenemos este tipo de arrepentimiento, cuando reconocemos el pecado, nos dolemos por el pecado, nos dolemos por haberle fallado al Señor, nos dolemos por haber hecho algo que era incorrecto. Y entonces es que nuestro corazón, redargüido por el Espíritu Santo, va a decidir volverse al Señor con obediencia y con fe. Porque el verdadero arrepentimiento es lo que nos va a llevar, esa va a ser la llave para poder avivar la pasión que teníamos al inicio por el Señor. Porque a veces a lo mejor dirá usted, es que mis pecados no son tan graves. O sea, yo no soy adúltero, no soy fornicario, no soy asesino, no soy ladrón. Pero el pecado, por muy sutil que sea, de todas maneras nos lleva a apagar el fuego y nos lleva a apagar el fervor por el Señor. Ok, ya recordamos y ya nos arrepentimos. ¿Y ahora qué sigue? Ok, me arrepentí, pero ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, ahora lo que sigue es que tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Bueno, primero que nada tengo que hacer una confesión sincera. Tengo que sincerarme con el Señor. Y tengo que reconocer en todas las cosas que he fallado. Y tengo que ir con Él y decirle, perdóname, porque estuve mal, porque he hecho las cosas mal, porque no te he dedicado el tiempo que necesitas, porque
me ocupé con 1000 cosas y no supe cómo llevar esto. Tenemos que hacer una confesión sincera ante el Señor, sin justificarnos, porque mientras no tengamos una responsabilidad real, mientras no asumamos nuestra responsabilidad, nunca vamos a poder hacer un cambio. Tampoco no podemos seguirnos justificando, porque a veces las personas somos mucho de sacar pretextos, de victimizarnos y decir, sí, es que lo que pasa es de que no lo estoy haciendo porque es que mis amigos, no es que lo que pasa es que el mundial, no es que no podemos justificarnos, no podemos ser las víctimas, tenemos que asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo. El arrepentimiento bíblico rompe con toda la mentalidad de víctima. Y aquí el hijo pródigo es el perfecto ejemplo de esta responsabilidad asumida de la que estamos hablando. Él, cuando regresa a la casa de su padre, él le dice: Padre, he pecado contra el cielo, porque primero pecamos contra el cielo, no primero pecamos contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo bien pudo haber dicho: es que ¿sabes qué? Es que mis amigos fueron los que me llevaron. Es que ¿sabes qué? Lo que pasa es de que como había mucha escasez de comida, porque entonces tuve que regresar, o porque pues es que no estuvo tan grave lo que hice, hombre, no seas tan exagerado. No, él no se quiere justificar bajo ninguna circunstancia. Él asume su responsabilidad y le dice: es cierto, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce que las propias decisiones que él tomó fueron las que le llevaron a estar en donde está en ese momento. Y esa asunción de responsabilidad es lo que va a abrir la puerta para el perdón del Señor, pero también para nuestra restauración. Y luego después vamos a sentir el dolor por haber fallado, porque el arrepentimiento genuino, como le decía hace ratito, no es solamente un sentimiento de vergüenza, es un dolor santo, es una opresión por haber fallado al Señor. Es comprender que nuestros pecados están lastimando al Señor, que hemos estado fallando, no dejamos que el Espíritu Santo en realidad nos esté redarguyendo. Tenemos que sentir ese dolor por estarle fallando al Señor, y así como lo dice en 2 Corintios 7:10. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros nos entristecemos por estarle fallando al Señor y le pedimos perdón, eso nos va a llevar hacia el camino de la salvación. Pero si solamente sentimos la tristeza normal del mundo y no hacemos nada más, pues eso no nos va a llevar a absolutamente ningún lado. Y tenemos que entender una cosa: ese dolor que se siente por haberle fallado al Señor no debe de ser un dolor de desesperación o de autocompasión, sino realmente la convicción del Espíritu Santo que está trabajando en nuestros corazones. Y eso nos va a llevar a llorar, como lo hizo Pedro cuando negó al Señor. Después de que Pedro niega al Señor, él llora amargamente porque sabe que falló, porque sabe que le falló al Señor. O así como David clamaba en el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque hoy hay una tendencia bien peligrosa en nuestro mundo actual, de que queremos justificar nuestros pecados, queremos minimizarlos. Ay, no es tanto, pues ni que hubiera matado. Pecar es pecar. Es lo mismo que te robes un peso a que mates a 100 personas. Pecado es pecado. Entonces, no podemos minimizar la falta de amor y la falta de arrepentimiento para el Señor. Hay que tener una verdadera convicción para poder generar un arrepentimiento real que transforme realmente nuestro corazón y que restaure nuestra comunión con el Señor. Y entonces esto nos va a llevar automáticamente a un cambio de dirección, porque
De nada nos sirve arrepentirnos si seguimos haciendo las mismas cosas. Tenemos que arrepentirnos y hacer un cambio de dirección. El arrepentimiento va a producir acción. No es solo llorar, no es solo confesar. Aquí tenemos que dar pasos claros, pasos reales para volver al Señor. Como nos dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento auténtico entonces nos va a llevar a tomar nuevas decisiones, a restaurar nuestras relaciones y a la obediencia. Aquí es necesario evaluar si realmente nuestro arrepentimiento está produciendo cambios reales. Revisar qué áreas de nuestra vida eran las que necesitaban un cambio radical. No sé, a veces es necesario que dejemos hábitos que están dañando, que están enfriando nuestra fe. Ahí usted analice y revise cuáles son las cosas que le están robando el tiempo del Señor y que tienen que ser cortados, aunque a veces nos duela. Y luego, otras 2 preguntas que igual se las dejo ahí para que usted las analice. ¿Estamos reconociendo realmente nuestras fallas ante el Señor o estamos viviendo bajo una máscara donde aparentamos que todo lo estamos haciendo bien? Nos seguimos escudando en las acciones de otros o en las circunstancias para no asumir nuestras responsabilidades. Usted analícelo, revíselo. Esto, le digo, es personal. Esto es entre el Señor y cada uno de nosotros. Y finalmente, después de recordar, después de arrepentirnos, ¿qué sigue? Sigue hacer. Ahí en el versículo dice, recuerda. Y luego dice, arrepiéntete y haz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí no es nada más importante que nos recordemos y que nos arrepintamos. Tenemos que ir al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es hacer. Y estos van a ser lo que le comentaba hace ratito. El arrepentimiento verdadero va a producir una acción. ¿Y qué es esta acción? Bueno, ese dolor santo que sentimos cuando reconocemos que hemos pecado contra el Señor, que nuestra condición está debilitada, que nuestra fe se ha menguado, que nuestro fuego se ha bajado o se ha enfriado en algunos de los casos. Bueno, eso es lo que nos debe de impulsar a entregarnos por completo a la gracia del Señor. Y aquí me gustó mucho lo que comentaba aquí el autor, así como clamaba aquel publicano que estaba en la sinagoga: Dios, sé propicio a mí, pecador, reconociendo nuestra condición, reconociendo que le estamos fallando al Señor, pero que no queremos quedarnos aquí, queremos salir de esa situación, queremos ir un paso más allá, queremos dar un giro y queremos hacer las cosas de la manera adecuada. Ay, discúlpenme, pero me pongo un poco sensible con este tema. No hay un arrepentimiento genuino si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas. Si nosotros seguimos practicando los mismos hábitos, si seguimos practicando las mismas decisiones que nos llevaron hasta donde estamos, pues entonces quiere decir que no aprendimos absolutamente nada. Quiere decir que seguimos estando en las mismas situaciones y entonces vamos a volver a tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque este cambio que nosotros queremos hacer realmente debe evidenciarse cuando, por la gracia del Espíritu Santo, nosotros vamos a dar pasos firmes para poder renovar la relación con el Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, el Señor no nos está diciendo que hagas algo nuevo, no nos está diciendo que hagamos algo completamente diferente. Él nos está diciendo, regresa a las primeras obras. Regresa a las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Bueno, recuerde todas las cosas
que hacíamos al inicio. Recuerde todas las cosas que hacíamos al inicio cuando recién conocimos al Señor. Esas prácticas espirituales que nos llenaban al principio de gozo, que nos llenaban de energía y que nos mantenían cerca del Señor. A esas obras tenemos que regresar. ¿Qué más tenemos que hacer? Volver a la palabra. Volver a la palabra, redescubrir el gozo que teníamos cuando leíamos la Biblia. Y era lo que le decía hace ratito, de nada nos va a servir leer 20 capítulos diarios si no estamos aprendiendo ni entendiendo nada de lo que el Señor nos está dando. Tenemos que analizar, tenemos que estudiarle, tenemos que invertirle tiempo de calidad al estudio de la palabra del Señor, la oración constante. Que también le decía hace rato, yo sé que los afanes de la vida, las grandes cantidades de cosas que tenemos que hacer, nos llevan a descuidar estas áreas. Y ahora, lo que era antes una oración de, 20 minutos, 40 minutos, ahora se convirtió en una oración de 3 minutos mientras de que bajo las escaleras o mientras de que voy manejando. Ese tiempo de oración tenemos que regresarlo, tenemos que regresar a esa intimidad con el Señor. También tenemos que regresar a esa actitud de gratitud y adoración, volver a asombrarnos con su gracia. Levántese en la madrugada, vea el amanecer, vea el día que el Señor ha preparado para usted y agradézcale por ese nuevo día. Asistir fielmente a la iglesia, tenemos que congregarnos, no porque el estudio se pase en el internet o no porque lo podamos ver en la casa, significa que va a ser lo mismo, no es igual. El Señor actúa en cualquier lugar, eso es verdad, pero el estar aquí nos ayuda a tener una mejor comunión con el Señor y también a entender que la comunión cristiana es un medio de gracia para fortalecernos los unos a los otros. Tenemos que convivir con los hermanos, tener esos lazos espirituales y esos discipulados también entre nosotros. La evangelización. A veces pensamos que solamente podemos hablarle de Cristo a las personas nuevas, pero era lo que le decía hace ratito. Hay muchas personas que a lo mejor están tibias, que se están enfriando y también a ellas tenemos que hablarles porque no podemos permitir que se extinga el fuego de la pasión por el Señor. Y aparte va a ser un ganar-ganar, porque cuando nosotros hablamos de Cristo, esa misma pasión empieza a avivar nuestro propio fuego. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pero estas son obras tan simples. Sí, son a lo mejor obras simples, pero que cultivan el amor y la devoción al Señor. Y luego algo bien importante, tenemos que eliminar las distracciones. Tenemos que identificar qué fue lo que nos apartó del Señor, qué es lo que nos apartó de Cristo. Y a veces le decía, no es que estemos en pecados grandes, que no debería haber pecados grandes y pequeños, ¿no? Pero no es que a lo mejor esté adulterando, o que esté fornicando, o que esté matando o asaltando. No es que a lo mejor haga ese tipo de cosas, pero a lo mejor la acumulación de distracciones, demasiado tiempo en el Facebook, demasiado tiempo en el Instagram, demasiado tiempo en la televisión, con tanta plataforma que tenemos, el Netflix, el HBO, el Amazon Prime, con tantas cosas que tenemos que nos llenan. Quizás no estamos dedicándole el tiempo necesario al Señor y todo eso nos está robando sutilmente la atención en Cristo. También el trabajo, quizás cuando tenemos demasiado trabajo, dejamos que eso nos agobie, dejamos que eso nos llene y nos roban el tiempo de comunión con el Señor. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, nos convertimos en cristianos muy ocupados, llenos de miles de actividades, pero como las carretas vacías espiritualmente. No tenemos absolutamente nada de espiritualidad. Nuestro espíritu está seco, pero tenemos muchas actividades que nos mantienen ocupados. Y finalmente, los pasos prácticos para el cambio. La pasión por Cristo no va a volver sola. No se puede usted acostar y pensar
en la mañana ya voy a tener una pasión por Cristo inigualable, más grande que la que tenía Billy Graham. No funciona así. La pasión por Cristo no va a volver sola. La pasión por Cristo es una decisión diaria que tenemos que hacer. Una decisión diaria de buscar al Señor. Y a veces decimos, bueno, ahorita que me den ganas de orar, oro. Ahorita que me den ganas de leer la Biblia, pues la leo. Pero no debe de ser así, porque la obediencia debe de preceder al sentimiento. Y el Espíritu Santo va a reavivar nuestro corazón cuando nosotros en obediencia decidimos volver al Señor. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que cada acción que damos en dirección al Señor va a abrir ese espacio para que la presencia del Señor se reavive en nuestro corazón. Y nuevamente, una pregunta para que se la lleve de tarea. ¿Qué actividades he dejado de hacer y debo de retomar para avivar mi fervor por el Señor? Digo, eso es personal, eso es entre usted y el Señor. Usted analícelo, usted revíselo y usted corríjalo si es que lo quiere hacer. ¿Y cómo vamos a terminar? Bueno, vamos a terminar diciendo que Dios nos está invitando a volver a encender el fuego que se apagó o que quizás ha menguado su fuerza. Solo necesitamos recordar que nuestro primer amor, ¿cómo fue cuando me convertí con el Señor? ¿Cómo fue cuando recién conocí al Señor? Reconocer también nuestras fallas y mostrar un genuino arrepentimiento para volver a hacer lo que hemos dejado de practicar. Con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Tenemos aquí la oportunidad de recuperar lo que hemos perdido en el Señor. Pero tenemos que actuar para que ese amor se avive. No nos conformemos con una vida sin fervor. No nos conformemos con solamente venir el domingo y cumplir de 11, los que venimos a las 11, de 11 a 2 de la tarde, y los miércoles de 7:30 a 8:30 o 9. No nos conformemos con eso, porque eso simplemente son hábitos rutinarios. Tenemos realmente que tener una comunión con el Señor, pero para eso tenemos que ser disciplinados espiritualmente. Tenemos que forzar a la carne. ¿Cómo que no se quiere levantar? Pues si aquí quien manda soy yo. Ponga su despertador a las 5, ponga su despertador a las 6. No sé a qué hora se vaya a dormir. Pase tiempo con el Señor antes de que inicie todas sus actividades, antes de que se acueste. Ni modo, la película está muy buena, apáguele, póngase a orar al Señor. Híjole, es que ya menos se acaba el juego, solamente faltan 45 minutos, pero ya son las 11 casi de la noche. Bueno, no, apáguele y póngase en la presencia del Señor. Tenemos que ser disciplinados. Nuestra carne no puede mandar sobre nosotros. Tenemos que mandarle a la carne lo que necesita hacer para estar en la presencia del Señor. Tenemos que tomar decisiones conscientes, porque aquí no se trata de sentir más amor por el Señor, sino de avivar el amor que ya tenemos. Simplemente necesitamos echarle más leña, echarle más combustible para que ese amor vuelva a fluir, para que ese amor vuelva a crecer. Nuestra fe necesita disciplina espiritual. Necesitamos tomar decisiones conscientes y tenemos que tener plena dependencia en el Espíritu Santo.